Hola, Isamar. Hola, profe, buenas noches. Profe, ¿usted Mande. no puede decir a Daniel para que nos deje salir a nuestra hora? Le estoy avisando ya al prefecto. Es que siempre los lunes con él es lo mismo. Sí, ya le estoy informando. Sí, porfas. Ya le mandé mensaje. A ver qué responde. Sí, está bien, profe. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Isamar, que no se vea que estás comiendo, por favor. ¿Por qué tan solito, profe? No estaba comiendo, profe. Yo vi unas cucharadas a ese plato. Hay que tener cuidado con eso. O nos compartes a todos. Profe, ¿por qué tan solito? Pues porque su maestro Daniel no me los deja salir. Ya le puse mensaje en el chat a ver qué me contesta. ¿Cómo sigue, profe? Ya, bien, muchas gracias. Aquí parece que todo bien hasta este momento. Nada más enterándome de los casos nuevos de COVID aquí con la gente conocida alrededor de mío. Y pues me preocupa. Profe. Mande. ¿Qué tan cierto es que ya Guadalajara entró en toque de queda? Digo, yo no vi las noticias en la mañana. Que No va a entrar en toque de queda. Lo que sucede es que va a ser una suspensión de actividades nocturnas. Entonces, por ejemplo, las empresas tendrán que adecuar cómo van a permitir la salida de sus trabajadores, porque se supone que a partir de las 8 de la noche se suspenden. Solamente aquellas empresas que garanticen que su trabajador va a poder llegar a su casa porque tienen medio de transporte, pueden seguir laborando. O sea, las que no pueden detener su producción, por ejemplo. Si no tienen medio de transporte, tendrán que conseguirlo para que no les afecte al detener la producción y puedan repartir a sus trabajadores a sus casas, ¿no?
Y a los que les toca entrar en esos turnos y no tienen medio de transporte, las empresas tendrán que hacer algo para ir a recogerlos y llevarlos ahí. Es lo único que hay visto. Ok. Profe, Dígame. mi compañero Juan me avisó hace ratito que se le fue el internet. Pues yo estoy viendo aquí en mi computadora que se me estaba descargando, no sé por qué. Ya la cambié de conector de la luz y dice que ya está cargando. Pero si me llego a cortar, voy a ver si nos podemos conectar por otro medio. ¿Sí? Y en el internet, pues ahí sí no podemos ayudar a tu compañero. Ya saben que todos sufrimos el mismo mal. Entonces, pues, hagamos lo posible por... Ya se apuntaron todos en el chat, todavía faltan 5 personas. Permítanme. Sí, Betty. Ok. Bien, en la plataforma hay una actividad cargada, ya se dieron cuenta. Continuamos con el trabajo de otros auditores y ahora iniciamos con lo que es el trabajo de auditoría interna y el trabajo utilizando a un experto. Estamos hablando de la NIA 610 y de la NIA 620. Quiero suponer que ya tuvieron curiosidad por saber cuál era la actividad de esta semana y ya entraron a la plataforma a verificar. Hay una secuencia instruccional en donde les cargué unos videos y les hago mención que vamos a seguir todavía con la misma presentación y les pido que me investiguen en la red a ver si pueden conseguirse ejemplos de dictámenes de empresas reales que estén usando el trabajo de auditoría interna o de un experto. Les comento si lo pueden conseguir, porque lógico no van a estar así tan a la mano ahí clasificados, pero si en su buscador le ponen así, es posible que sí puedan encontrar alguno, ¿sí? Para que lo podamos ver cómo se modifica la redacción o cómo hacen mención dentro de la redacción de que están utilizando el trabajo de auditoría interna o de los expertos. Y mientras tanto, vamos a compartir pantalla. Tenemos el mismo archivo de presentación que habíamos estado utilizando, ¿sí? Y les voy a mostrar en este momento. Profe, yo encontré uno, pero no sé si es lo que buscamos. A ver, si nos lo quieres compartir, ahí podemos verlo. Déjame darte acceso y ya nos lo dejas ver y sabemos si eso o no es. Listo. Voy, profe, voy aquí. No sé si lo están viendo. Dice que ya empezaste a compartir. Ya aparece. Es de Gentera SAB. Sí, es la empresa que en el semestre pasado checamos lo de sus notas. Ajá. Y aquí venía, me encontré esta información de sus estados consolidados, la regla del auditor, de los auditores, acá abajo. Y ¿qué más? Su opinión. No sé si está completo, pues. Es el ejemplo de una opinión en el cual no hubo información adicional a mostrar. Entonces, podríamos decir que es una
información normal, ¿sí? El ideal de todas las empresas, que no les hagas tantas observaciones. La única que tiene es lo que dice de la nota 1, aparentemente, entonces es una opinión normal. Lo que necesitamos es una en donde nos diga que se apoyó en el trabajo de auditoría interna y que parte de su decisión, por ejemplo, arriba, si nos vamos a responsabilidad de los auditores, allí debería de mencionar que gran parte de su trabajo o alguna parte de su trabajo se apoyó en el trabajo que ya realizó auditoría interna, pero no lo menciona. Habla solamente de la actividad normal que realiza como parte de su responsabilidad en la auditoría. ¿Sí? En este caso estamos viendo una opinión limpia de auditoría, una opinión sin salvedades. ¿Sí? Está bien. Bueno, entonces puedes dejarnos de compartir para compartirles la presentación. A ver si no se nos enoja su maestro porque le mandé mensaje. Hasta este momento no sé si ya me respondió. Vamos a ver. No me ha respondido, no lo ha visto. Vamos a ver. ¿Qué nos pone? Muy bien. Entonces, en su pantalla van a encontrar una lámina que dice uso del trabajo de auditores internos. No sé si ya les aparece. Sí, profe. A ver, le estamos dando acceso a Brian Barajas. Ok. Entonces, decíamos que la NIA 610 habla del uso de trabajo de auditores internos. Antes de que platiquemos, yo quisiera recordar con ustedes qué dijimos acerca de los auditores internos, quiénes son, qué funciones realizan, por qué podemos confiar o no confiar en lo que ellos hacen. ¿Quién nos quiere platicar? No tanto, solamente uno. ¿Quiere que yo lea? No, quiero que me digas qué entiendes por el trabajo de auditoría interna. ¿Por qué podemos confiar en ellos o no podemos confiar en ellos? Pues puede ser porque pueden estar amenazados por los mismos jefes de dar una buena opinión. O sea, que no sean objetivos a la hora de presentar su informe porque tienen una relación laboral, ¿a eso te refieres? Sí. Ok. En teoría, se supone que ya no son tan subjetivos, ¿sí? Aunque tengan una relación laboral, se supone que ya es otra forma de pensar y de ver al departamento. Pero sí, ese es un riesgo que tendríamos que correr porque lógicamente no nos van a decir, me están presionando, ¿verdad? O no quieren que te diga. De alguna manera, tendremos que analizar si creemos y confiamos en lo que nos muestran o no. Muy bien. ¿Alguien más? Pues más que nada su chamba ahora sí es la prevención de procesos incorrectos que se están haciendo en la empresa, de detectar si hay fraudes, impulsar a que la empresa los cambie o los corrija. Sí, la idea, mira, si es un buen departamento de auditoría interna, debe de evidenciar con su trabajo que la empresa no tiene problemas.
porque como está para prevenir la correcta aplicación de los controles internos y para el posible descubrimiento de fraudes, pues se verá de notarse. Es una gran ayuda si el departamento es objetivo porque recorta bastante los tiempos de auditoría al apoyar al auditor externo con trabajos que él ya elaboró, de tal manera que economiza a la empresa en costo de honorarios por auditoría externa. No la podemos eliminar porque acuérdense que el interno no puede expresar una opinión. El interno entrega un informe que es diferente a opina. Entonces necesitamos al auditor externo. Entonces lo único que tendríamos que vigilar es que puedan trabajar apoyándose uno en el otro. Esto no quiere decir que auditoría interna haga todo y el otro nada más venga y firme, ¿sí? ¿Quién me quiere apoyar a leer esta lámina? Yo, Adelante, Andrea. la norma internacional de auditoría 610 manifiesta que de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de auditoría de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno corporativo. Gracias. Esta situación de la intervención que tiene la administración y el gobierno corporativo es lo que puede restar objetividad al informe de auditoría interna. Pero aquí se incorpora esta expresión, gobierno corporativo. Si las empresas ya manejan un corporativo, quiere decir que tienen independizado el área de auditoría interna. Siguen estando en nómina de la empresa, pero se trabaja como si fuera un despacho y tiene cierta independencia mental. No totalmente, pero sí más que si dependiera únicamente de la administración. Eso es lo que se busca con los nuevos departamentos de auditoría interna. Y si es una empresa de tal dimensión que permite estar compartiendo con un mundo globalizado, posiblemente sí le permita al área de auditoría interna manejarse con esa independencia. Vamos a ver qué nos dice la siguiente. ¿Quién me apoya con esta? Yo. Adelante, Laura. Utilización del trabajo realizado por otros. Es importante aclarar que la función de auditoría interna no es independiente de la entidad por el hecho de tener un cierto grado de autonomía y objetividad. Y de la misma manera, el auditor externo tiene la responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros sin que sea opacada por la entidad, porque la entidad lleva a cabo una auditoría interna. Gracias. A lo mejor vamos a observar las mismas situaciones que ya detectó auditoría interna. Pero les digo, auditoría interna lo va a reportar, pero hasta ahí llega su trabajo. Te reporto que a Laura le falta cumplir con su tarea 6. Hasta ahí y ya. Pero auditoría externa es el que va a decir, ok, el que Laura no presentó su tarea 6 tiene como consecuencia que le faltan 10 puntos de su calificación del periodo. Por lo tanto, no alcanza el 60%. Es diferente. Sí, el otro ya dio la opinión y ese fue el efecto de que Laura no presentó una tarea, mientras que el otro solamente informa que no lo ha hecho, pero no hace nada más. ¿Sí? Porque hasta ahí está limitada su intervención. ¿Cuáles serían los objetivos que la NIA nos marca para la utilización del trabajo de auditoría interna? ¿Quién me apoya con estas líneas? Yo. Adelante, Alan. El principal objetivo del auditor es determinar si es necesaria
y pertinente la utilización del trabajo de la auditoría interna y si ese trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría. Ok, gracias. Entonces, sigue diciendo que tú como responsable, no solamente porque existe la norma 610, utilizas el trabajo del interno, sino que tienes que evaluar la conveniencia, la necesidad de considerar factible utilizar su trabajo. ¿Qué tendrías que determinar? ¿Qué tendrías que considerar para que lo puedas decidir utilizar o no? ¿Qué factores te pueden decir si úsalo o no úsalo? ¿Qué opinan ustedes? Profe, podría ser una validación, digamos, de un cierto rubro, comprobar que realmente lo que dice, lo que está plasmado es lo que es. O sea, hacer una comprobación para saber si es viable confiar o no. Puede ser, ¿en qué casos lo utilizarías? A lo mejor vamos a pensar en un inventario físico. Ustedes saben que se invita al auditor externo a que presencie los inventarios físicos. Imaginemos que vamos a auditar Liverpool. Nos toca revisar Liverpool. Y tú eres un despacho, está ingresando prefectura, ¿eh? Eres un despacho y tienes asignada pues revisar las principales tiendas de la marca en México. Sin embargo, no puedes tener presencia en todo el país. Liverpool, indiscutiblemente, su área de auditoría interna debe de ser muy grande, porque imagínate cuántas tiendas tiene que atender en todo el país y deberá de tener un mínimo de 4 personas por tienda para que hagan auditoría. Entonces, ellos sí pueden estar presenciando la toma de ese inventario físico que tú no puedes estar presente. Entonces, en ese caso, dentro de tu planeación determinarías que es necesaria utilizarlos para que te apoyen en la toma física de los inventarios. O sea, vas a confiar en lo que ellos observen, porque hay una necesidad que tú no puedes cubrir. ¿Sí? No tienes el personal suficiente o te sería incosteable. Imagínate que te dice, necesito su presencia en Liverpool, Mexicali. ¿Qué te implica a ti si estás establecido en Guadalajara? El tiempo, profe, el de ir para allá, los costos. Y los costos hablan de transporte, hospedaje y alimentación. Tú no los vas a absorber. ¿A quién se los vas a cobrar? A Liverpool. A la empresa. Y entonces Liverpool te va a decir, oye, está muy caro, no te voy a pagar para que me mandes a un auditor a ver el inventario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues entonces te ofrezco que uses el trabajo de auditoría interna. A veces sí sale muy caro, el mandar a una persona nada más para que esté media mañana, 2 horas. Yo recuerdo cuando estaba en el despacho y a veces me aventaba viajes relámpagos a la Ciudad de México, en que tenía que estar presente en determinada cosa, de aquí de Guadalajara irme a México, y a veces me tardaba más en llegar a México que lo que duraba yo allá. Nada más por decir 1, 2, 3 por mí, ya llegué, ya me voy, porque a veces eso era lo que me necesitaban, y sí salía muy caro. ¿Te imaginas? Y además el tiempo, porque ese tiempo lo podías destinar en hacer revisión de alguna otra parte de tu auditoría, pero lo tenías que dejar por hacer eso. Entonces sí es muy necesario que podamos evaluar en qué partes nos van a poder apoyar. Esta NIA, como las otras que hemos visto, dentro de su conformación tiene una sección de definiciones. Y aquí nos habla de una de ellas. ¿Quién me apoya a leerlas, por favor? Yo lo hago, profe. Adelante, Richard. Dice, función de auditoría interna. Es un servicio de evaluación a la entidad que examina, evalúa y monitorea la adecuación y efectividad del control interno. La auditoría interna permite un control permanente y eficaz sobre el control interno para proteger el activo
minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información financiera. Gracias, Richard. Hace rato yo les preguntaba que qué imaginaban que hacían los señores de auditoría interna. Pues aquí nos dicen en general qué se supone que debería de hacer y para qué se tiene. Antes se pensaba que era un departamento que era desechable, ya les había comentado alguna vez. Decían, hay que economizar gastos, hay que recortar auditoría interna y ¡pum! Le daban mate a todos los auditores. Ahora no es tan fácil hacerlo o desaparecerlo, porque su función ya no es solamente estar ahí vigilando control interno y depurando cuentas o haciendo lo que contabilidad o administración o almacén ha dejado de hacer. Ahora lo tienen haciendo una revisión todo el tiempo, ¿sí? Él está analizando, está haciendo observaciones, reportes, visitas de corrección, etcétera. Tiene ya peso dentro de la empresa. Yo he estado como auditor externo y he estado como auditor interno. Y las empresas en el grupo donde yo estuve como auditor interno manejaban un gobierno corporativo, entonces sí existía cierta independencia, porque teníamos que revisar como 176 empresas que estaban conformados en 4 grupos. Era un grupo principal y debajo de él pendían 4 grupos. Entonces, el departamento sí tenía cierto poder y cierta presencia y por lo tanto apoyábamos a los despachos que se contrataban para que revisaran las 4 divisiones. Y sí existía. Cuando yo llegué allí, auditoría interna era un departamento que era desechable. En el Inter, que el grupo comenzó a crecer y a diversificarse, se cambió al gobierno corporativo y entonces eso lo fortaleció al área de auditoría interna y rescató a los auditores que quedábamos porque ya nos estaban dispersando y ya con eso nos conformaron una nueva organización y lógico nos dieron una capacitación para que pudiéramos adecuarnos al nuevo cambio del gobierno corporativo, porque fue un movimiento, podemos decir que a nivel mundial, en donde se le dio presencia y poder al área de auditoría interna. Entonces, eso hizo que se considerara dentro del auditor externo la posibilidad de usar el trabajo que realice el interno. Vamos a continuar. Aquí hay otra definición. ¿Quién me apoya? Yo, profe. Adelante, Elizabeth. Auditores internos son las personas encargadas de realizar las actividades de la función de auditoría interna y tienen como objetivo principal verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y vigilar el buen funcionamiento de sistemas de control interno. Gracias, Elizabeth. Aquí encuentro un poco de contradicción porque yo estoy diciendo que ya no se limita solamente a esto, pero la misma ANIA dice, pues bueno, que dentro de sus responsabilidades principales todavía continúa esta responsabilidad de estar vigilando el control interno, ¿sí? Todavía es parte de ellos. Bien, dice que nosotros debemos determinar, si somos los externos, si se va a poder usar el trabajo de los internos. Y para esto nosotros tendremos que determinar cuándo y cómo utilizarlo. Y para eso sería conveniente definir si es adecuado y pertinente realizar este proceso para los fines de la auditoría. Y si es así, el auditor externo deberá de ver qué tan objetivos y competentes son los auditores internos para ver si hay compatibilidad con el trabajo de los auditores externos. Yo hace rato les puse un ejemplo de que quizás por conveniencia necesitaba que nos apoyaran con las tomas físicas de inventario, pero no es lo único que ellos nos pueden ayudar. ¿En qué otras áreas o funciones consideran que sería interesante utilizarlos? Aquí en esta lámina hace un poco más específico a qué se refiere. ¿Quién me apoya a leerlo? ¿Quién me apoya?
Yo, profe. Adelante, Diego. Uso del trabajo específico de los auditores internos. Cuando el auditor externo usa el trabajo específico de los auditores internos, deberá realizar una rigurosa revisión y evaluación de los procedimientos de auditoría internos para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos del auditor externo. Para esto, el auditor puede evaluar si los auditores internos tienen la capacitación técnica y competencias adecuadas, si el trabajo fue supervisado y revisado, y si se desarrolló de tal manera que se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia. Muchas gracias, Diego. Esto implica que el auditor interno, al igual que el externo, deberá de elaborar planeaciones de auditoría, papeles de trabajo, informes, reportes. Debe de evidenciar qué es lo que él está haciendo dentro de su actividad. Y cuando yo externo llegue para realizar una auditoría, seguramente solicitaré que esté presente en la plática con el cliente de auditoría interna, para que al momento de estar evaluando las necesidades de revisión, auditoría interna me pueda decir en qué parte puede él apoyarnos o qué ha hecho al respecto de determinada problemática. Voy a guardar el chat, ya me llegó el avisito de los primeros 40 minutos. ¿Ya todos están anotados? No falta nadie en el chat, dice que son 22 y están en el chat 22. Ok, voy a guardarlo. Listo, vamos a compartir. Nos quedan casi 9 minutos. Bueno, entonces les comento, ellos deberán de dejarnos incluso analizar alguno de sus informes. Y si es requerido por nosotros, mostrarnos algún documento que evidencia qué fue lo que hicieron. El trabajo es el mismo. Las normas de auditoría que le aplican son las mismas que nosotros manejamos. Solamente la única diferencia es que ellos están en la nómina y nosotros no. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna situación que pudiera decir, cuidado, no utilices auditoría interna, a menos que el cliente nos diga que existe alguna situación con auditoría interna y que quizás no sería muy conveniente que estuviera presente en nuestra plática. Entonces nosotros nos enfocaríamos a evaluar el desempeño de auditoría interna para conocer por qué no tiene confianza en ellos la administración. ¿Sí? Vamos a continuar. Ok. Hasta ahí llegó el boletín 610. Uso del trabajo de auditoría interna. Ahí empieza en este momento el boletín 620, pero quiero dejarlo para la siguiente hora. Así que vamos a hablar sobre auditoría interna. Me voy a regresar a la presentación anterior. Bueno, les voy a pedir que hagamos una actividad en este momento. Van a buscarme en sus NIAs, en el material que tienen, y me van a hacer un pequeño mapa conceptual de la NIA 610, porque quiero que me la compartan y que todos la veamos. Puede ser a mano en su cuaderno o en computadora, como ustedes deseen. Entonces, nos quedan 7 minutos. Yo creo que esos 7 minutos los podemos destinar, porque es una NIA muy chiquita, para que ustedes nos compartan ese mapa conceptual. Lo analizamos, lo discutimos, lo criticamos y ya empezamos con la 620. Entonces, les pido que comiencen a realizarlo. Es una de las actividades que tienen que subir al final de la semana. Entonces, váyanlo preparando. Adelante. Lo reviso al reconectarnos. Tienen estos minutos para que lo elaboren. ¿Alguna duda? ¿Me repite el número de la NIA, por fin? 610. Ay, gracias. ¿A ti?
Profe, Mande. ¿dijo a mano o a computadora, da? La que sea. La que sea. Ah, ok, gracias.